Bueno, acá hay que hacer una aclaración previa, porque si no se hace una aclaración previa parece una afirmación muy categórica, ¿no? Yo me voy a referir al federalismo argentino, no al federalismo, ¿ok? Esto es importantísimo entender esto, porque no es como decir, me voy a referir a la cocina venezolana, no a la cocina. Me voy a referir a, bueno, el federalismo argentino es un fracaso absoluto, en toda la regla. O sea, no cumple con ninguno de los objetivos que se propone. No le ha garantizado condiciones institucionales a las provincias. O sea, nadie me puede decir como bueno la perpetuación del poder de Infran. No ha garantizado el equilibrio demográfico, no distribuye bien los recursos. ¿No? El federalismo argentino, el que reivindique el federalismo argentino, nosotros llevamos 150, 170 años de vida institucional desde el 53, bueno, idas, vueltas, etcétera, etcétera, pero inclusive los 40 de vida democrática ahora. Cuando yo digo esto, yo quiero ser categórico porque la única manera de mejorar al federalismo argentino es asumir que el federalismo argentino es un fracaso. Y los que se llenan la boca hablando de federalismo, hay que saber rascar qué están queriendo decir. Porque ahora es un fracaso por la maledicencia de los políticos, es un fracaso. Hay problemas estructurales, no es un problema. Hay problemas estructurales. La Argentina, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, produjo un fenómeno que existió en otros lugares del mundo, pero que es de difícil replicabilidad, que es que en muy pocos años toda una región geográfica del país, que es lo que hoy llamaríamos la zona núcleo, el hinterland pampeano, etcétera, ingresó como un actor importante a la economía global. O sea, la economía global demandaba una cantidad de bienes que esta región estaba en condiciones naturales de proveerlo. No fue un automatismo porque lograr en un lugar, Argentina en 1870 importaba harina, y a principios de 1900 se le decía el granero del mundo. Imagínense el salto que se produjo ahí, ¿no? Bueno, para que eso pase había que construir la paz y por lo tanto había que resolver el problema del dominio territorial del Estado, había que construir la logística, había que incorporar la mano de obra calificada, en este caso abrir el poder de la inmigración para que entre gente que sepa hacer eso, había que incorporar la genética. Argentina tuvo, la Asociación de Semilleros Argentinos tiene más de 100 años, su equivalente brasilero tiene 30. O sea, acá hubo gente que pensó, entonces alineó las relaciones internacionales con los países compradores, la constitución de las infraestructuras, las garantías jurídicas, la calificación, etcétera, y logró una cosa muy importante en términos económicos, que es que entren muchísimos recursos por vía de las exportaciones a la Argentina, que eso explica mucho de la suntuosidad arquitectónica del país, etcétera, ¿no? Pues entraba guita y el Estado era un Estado rico y entonces construía, etcétera. Pero produjo un fenómeno lateral, que es que cuando vos te integrás, si nosotros nos ponemos de acuerdo, armamos un equipito y vamos a jugar a la Champions League, y para jugar a la Champions League el estadio nuestro tiene que tener la iluminación de determinada manera, si no, no jugás en la Champions League. Tenemos que contratar un seguro por si nos pasa, si no la Champions League no te permite, no sé, mil cosas, si no, no jugás en la Champions League. Entonces, cuando la región pampeana se integra a la economía global en ese momento, se produce un fenómeno de enriquecimiento material, por un lado, pero por otro lado, lo que podríamos llamar enriquecimiento organizacional o sistémico o sociocorporativo, etc. Entonces, claro, en las empresas parece que tiene que haber gente bilingüe, tiene que haber gente que maneje el telégrafo, tiene que haber gente, recibidores de granos que sepan de tecnología de grano, laboratorios. Entonces no es solo el dinero que entra, te queda un activo intangible impresionante. Y eso no ocurre en el resto del país. Y ahí se produce un desequilibrio entre dos realidades, ¿no? Una realidad. Esto es muy interesante decirlo porque, como fue inmediatamente después de un periodo de guerras terribles entre el interior y Buenos Aires, etcétera,
Si un tipo venía de Catamarca, de Santiago del Estero, Buenos Aires, en 1910 y veía la suntuosidad de la ciudad, como aparte habían sido derrotados en una guerra entre el centro y la periferia, la posibilidad de que él crea de que esa suntuosidad era fruto de su derrota militar era muy alta. Pero la verdad es que esa suntuosidad venía de recursos británicos, holandeses, franceses, qué sé yo. No, no es verdad. No, no se construyó el correo central con plata que le sacaron a los catamarqueños, ni la estación Mitre del ferrocarril. Entonces, pero ese mito está, de que Buenos Aires es suntuaria porque Buenos Aires es suntuaria, no, porque la plata que venía, que yo creo que ahí hubo un error, no un error, o sea, en términos temporales, se dejó de reflexionar en términos territoriales qué hacer con un país que integraba al mundo una región y mantenía en una economía de orden más doméstico a todo el resto. Bueno, ese desequilibrio es estructural ahora, porque después vino la industrialización sustitutiva tiene ventajas de aglomeración, con las ventajas de aglomeración, Buenos Aires, que había sido la capital del modelo agroexportador, se convierte en la hipercapital del modelo sustitutivo, porque si tenés que poner infraestructuras es mejor ponerlo donde lo amortiza más rápido, el mercado de proximidad que constituía la metrópolis era interesantísimo, etcétera, etcétera, y te queda este país desequilibrado. Y este federalismo, y Buenos Aires muchas veces, quiero decir, por el diseño institucional nuestro, compró gobernabilidad concediendo, que es el caso de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, que es la gran perdedora neta. Vos le decís a un misionero o a un rionegrino que la gran perdedora neta de la coparticipación en la provincia de Buenos Aires, y lo primero es que el tipo no te cree. Dice, mira, Buenos Aires pone el 38 y saca el 22. Te digo más, si pusiera el 35 y obtuviera el 25, sería una provincia espectacular. Porque si puede cobrar 3 puntos menos el PBI a su tejido industrial, pyme, etc., es un alivio terrible, 3 puntos del PBI. Y si al gobernador de la provincia de Buenos Aires le das 3 puntos del PBI más, ya está en superávit fiscal, pero decidido. O sea, ni siquiera te estoy diciendo que capture los 35, los 38 que pone. ¿Está? Si pusiera 35, ¿no? Ya estaríamos. Pero ¿qué pasa? Eso que parece muy poco, en ese desequilibrio, como Buenos Aires es el 40% del país, recoger 3 puntos del PBI de provincias que reciben 1, 1,8, donde le sacaste 0,2, le sacaste el 10% de lo que reciben. Entonces ahora el muñeco está difícil de armar, pero bueno, yo ahí tengo una propuesta. Después vamos, no sé si el podcast nos da tiempo, tengo alguna propuesta, pero la propuesta arranca de la idea de que el federalismo, tal cual lo diseñamos nosotros, es fallido, y para que no flagelarnos mucho, decir que casi todos los federalismos que no se apoyaron en tradiciones de autogobierno preexistentes fuertes son fallidos. Lo mismo pasa en México o en Brasil. Y alguien te puede decir, ¿y dónde funciona el federalismo? Mira, te voy a decir así. El federalismo funciona bastante bien en Alemania, donde la Liga Hanseática constituyó una tradición de autogobierno desde el siglo XIV, XIII, XIV. Funciona muy bien en Suiza, que escribieron la Carta Federal en 1215. Bueno, un poquito estaban entrenados con el tema del autogobierno, venían bastante bien. Funciona en Estados Unidos, donde la gente piensa que, viste, acá la conquista en Iberoamérica fue un hecho de Estado, o sea, España decidió la conquista, financió todo, está claro, puso la plata, puso la tarasca, la corona, vamos, allá vamos, Colón, Almagro, Pizarro, lo que fuera, Cortés, pum, 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 financiado, hombres. En Estados Unidos se fueron escapando del poder, no enviados por el poder, escapando del rey para poder ejercer su culto libremente, etc. Una tradición de autogobierno fenomenal, que tiene impacto en la vida cotidiana de hoy, porque de ahí se deriva el tema del derecho a estar armado. O sea, es una cosa, no es una tontería. Acá vinieron hombres solos a conquistar, predatorio, allá fueron familias a civilizar, a construir el mundo nuevo. Entonces, el federalismo, bueno, y ahí todavía hasta el día de hoy, no sé si saben ustedes, Estados Unidos tiene división de fuentes, o sea, los estados recaudan
sus impuestos y financian su presupuesto, y el Estado federal recauda sus impuestos. No existe la coparticipación en Estados Unidos, no sé si lo saben. O sea, son dos cajas separadas. El Estado federal cobra sus impuestos y financia sus gastos. Y los estados cobran sus impuestos y financian sus gastos y nadie se mezcla. Que el desequilibrio, porque el desequilibrio es la surungundanga, te dicen. Vos laburá, organizá tu presupuesto y fíjate cómo hacer para atraer las inversiones. Bueno, y eso da como un correlato de una altísima o una más alta cultura presupuestaria y fiscal. Nosotros, ¿no? Los gobernadores provinciales y los intendentes son señores que quieren tener máxima autonomía para gastar y mínima para recaudar, ¿no? Dame la voz y yo la gasto con toda prudencia y con todo cuidado. No es así, ¿viste? Entonces, ahora, está bueno que jóvenes como ustedes metan este tema en la agenda porque este es un temón. Este es un temón de la cultura política argentina. Una de las cosas, a mí no me gustan los clichés, ¿viste? El federalismo se ha transformado en un cliché. Los que queremos el federalismo de verdad, tenemos que lograr que el federalismo no sea un cliché. Defender el autogobierno, y eso significa un montón de derechos y responsabilidades. Y competir en la atracción de inversiones y mejorar, o sea, es otra cosa.